Alejandro sostenía la vieja taza de cerámica entre sus manos, el calor del café apenas suficiente para alejar el frío que sentía en el pecho. Desde el balcón de su pequeño apartamento en Toledo, las campanas de la catedral resonaban suavemente, marcando las 8 de la mañana. La ciudad, con sus calles empedradas y tejados rojizos, despertaba lentamente bajo la luz del amanecer. ¿Qué piensas tanto, cariño?, preguntó Valeria con voz suave mientras salía del dormitorio. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre los hombros, y una sonrisa despreocupada iluminaba su rostro. Alejandro la miró, sus pensamientos aún dispersos. En todo lo que hemos construido juntos, respondió, devolviendo la sonrisa, aunque con una sombra de melancolía. Recordaba el día en que la conoció. Fue en una pequeña feria artesanal en la plaza central. Él, un joven carpintero apasionado por su oficio, había montado un modesto puesto con sus creaciones. Ella apareció entre la multitud como una visión, elegante, segura, con un vestido de lino blanco que ondeaba con la brisa. Desde el primer intercambio de palabras, se sintió atraído por su energía vibrante y su risa contagiosa. Con el tiempo, su relación floreció. Valeria parecía compartir sus sueños simples y sus valores, y juntos comenzaron a construir una vida que Alejandro consideraba perfecta. Pero aquella mañana, algo en su interior se agitaba, una inquietud sutil como una brisa que precede a la tormenta. Mientras Valeria se dirigía a la cocina, su teléfono móvil, olvidado en la mesa del comedor, vibró con una notificación. Alejandro no era un hombre curioso, pero aquella vez sus ojos se posaron en la pantalla. Un mensaje de un grupo titulado Los Cómplices apareció. La primera línea del texto era visible. ¿Quién iba a imaginar que sería tan fácil? Es casi divertido. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Su mente trataba de encontrar explicaciones lógicas, pero una sensación de alarma comenzó a instalarse. ¿Por qué alguien enviaría un mensaje así? ¿Y quiénes eran los cómplices? Valeria regresó con 2 tazas de café, ajena a la expresión tensa de Alejandro. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó, colocando una taza frente a él. Alejandro se aclaró la garganta y forzó una sonrisa. Pensaba trabajar un poco en el taller y luego dar un paseo. ¿Y tú? Tengo que reunirme con Clara para organizar la exposición de la próxima semana, respondió ella con naturalidad. La conversación continuó de forma superficial, pero Alejandro no podía dejar de pensar en el mensaje. Cuando Valeria se despidió y salió de casa, él se quedó mirando la puerta cerrada, con la mente inundada de preguntas. Tomó el teléfono y lo encendió nuevamente. La pantalla le pidió una contraseña. Alejandro suspiró, dejando el dispositivo en su lugar. No sabía si debía sentirse culpable por dudar de Valeria o si aquello era el comienzo de algo más grande. El sonido de las campanas de la catedral volvió a resonar, esta vez con un eco más sombrío. Alejandro se quedó en silencio, mirando el horizonte de Toledo, preguntándose si el mundo, que creía perfecto, comenzaba a desmoronarse. Alejandro pasó el resto de la mañana, sumido en sus pensamientos, trabajando en su taller de carpintería. Cada golpe del martillo contra la madera resonaba como un eco de sus dudas. Las palabras del mensaje seguían girando en su mente. ¿Quién iba a imaginar que sería tan fácil? Es casi divertido. Era una frase que no lograba ignorar. Después de varias horas intentando concentrarse, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Esperó hasta que Valeria estuviera profundamente dormida esa noche, su respiración lenta y rítmica llenando el cuarto. Con cuidado, tomó el teléfono de ella de la mesita de noche. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras intentaba desbloquear el dispositivo. Después de algunos intentos fallidos, observó que el fondo de pantalla mostraba una foto de ambos en una playa, con un código numérico que aparecía en el fondo. Una corazonada le hizo probar la fecha de su aniversario, y para su sorpresa, el teléfono se desbloqueó. El grupo Los Cómplices estaba en la lista de chats recientes. Con el dedo tembloroso, Alejandro abrió la conversación. Lo que leyó lo dejó helado. Uno de los mensajes decía: nunca pensé que se lo tomaría tan en serio. Es un papel tan perfecto que hasta yo lo creería. Otro mensaje, enviado por una mujer cuyo nombre no reconocía, decía: ¿cuánto más vas a seguir con esto? Ya ganaste la apuesta. Déjalo antes de que se vuelva demasiado real. Alejandro sintió como si el aire del cuarto se volviera más denso. Su mente intentaba comprender lo que estaba leyendo, pero las piezas comenzaban a encajar. ¿Una apuesta? ¿Todo lo que habían construido juntos era una mentira? Cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Dejó el teléfono de Valeria en su lugar con el mismo cuidado con el que lo había tomado y se levantó de la cama. Salió al balcón para buscar algo de aire fresco, pero la ciudad, que normalmente le traía paz, parecía ahora un lugar extraño y ajeno. Alejandro sabía que su vida había cambiado para siempre esa noche. Alejandro pasó la mañana siguiente como un fantasma en su propia casa. Cada palabra que intercambiaba con Valeria parecía más vacía, más cargada de un significado oculto que antes no percibía.
mientras ella preparaba café en la pequeña cocina. Tarareando una melodía, él se quedó sentado en la mesa del comedor, observándola con una mezcla de amor y sospecha. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, girándose para sonreírle. Sí, claro, respondió Alejandro, devolviendo la sonrisa con esfuerzo. Pero el peso de las palabras que había leído la noche anterior seguía oprimiendo su pecho. Valeria continuó hablando sobre sus planes del día. Una reunión con su amiga Clara, un almuerzo rápido en la plaza y unas compras en el mercado local. Alejandro asintió, pero apenas escuchaba. Su mente estaba ocupada, intentando descifrar qué partes de su vida juntos eran reales y cuáles formaban parte de una cruel apuesta. Más tarde, cuando Valeria salió, Alejandro decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La siguió a una distancia segura, mientras ella caminaba por las calles empedradas de Toledo. Sus pasos resonaban en el aire fresco de la mañana, y el bullicio de los turistas le ofrecía un disfraz perfecto para pasar desapercibido. Valeria llegó a un café al aire libre y tomó asiento en una mesa apartada. Minutos después, un hombre bien vestido se unió a ella. Alejandro reconoció a Diego, uno de los nombres que había visto en las conversaciones del grupo Los Cómplices, desde una esquina. Alejandro observó cómo Valeria y Diego conversaban animadamente. Por momentos reían, pero había algo en sus expresiones que lo inquietaba. Se acercó un poco más, lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Diego, recostándose en la silla con una sonrisa torcida. Todo sigue según lo planeado, respondió Valeria, agitando la cucharilla en su taza de café. Pero a veces pienso que se lo ha tomado demasiado en serio. Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, pero no podía moverse. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y cada palabra que escuchaba confirmaba lo que temía. Su matrimonio era una farsa. Alejandro permaneció en la esquina de la plaza, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Cada palabra que había escuchado de Valeria y Diego confirmaba sus peores temores. Su matrimonio no era más que un juego cruel, una apuesta hecha a su costa. Finalmente, Valeria y Diego se levantaron de la mesa. Diego colocó una mano en el hombro de Valeria y le dijo algo que Alejandro no pudo escuchar. Ella sonrió con esa expresión que la había creído sincera durante tanto tiempo, pero que ahora parecía una máscara. Alejandro lo siguió desde una distancia segura, observando cómo se despedían en una esquina cercana. Diego se marchó por una calle estrecha, mientras Valeria caminaba hacia el mercado local. Alejandro sabía que no podía seguir reprimiendo sus emociones. Su mundo se estaba desmoronando y tenía que obtener respuestas. Aceleró el paso y se acercó a Valeria mientras ella inspeccionaba unas flores en un puesto del mercado. Valeria dijo con voz firme, deteniéndose a pocos pasos de ella. Ella se giró, sorprendida por su repentina aparición. Alejandro, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, respondió él, su mirada fija en la de ella. Pero creo que ya sé parte de la respuesta. Valeria intentó mantener la compostura, pero algo en el tono de Alejandro la inquietó. ¿De qué estás hablando? De lo que escuché esta mañana, tú y Diego, tus planes, la apuesta. Alejandro pronunció las palabras lentamente, como si cada una fuera un golpe. Por un momento, el rostro de Valeria se congeló. Luego, intentó reírse, pero su risa sonó forzada. ¿Estabas espiándome? No sé de qué estás hablando. No mientas más, interrumpió Alejandro, su voz temblando de ira y dolor. He visto los mensajes, sé todo. La expresión de Valeria cambió. Por un instante, pareció buscar algo que decir, pero finalmente suspiró. Alejandro, no es lo que piensas. Yo. No es lo que pienso. La interrumpió, su voz quebrada. ¿Todo lo que construimos era una mentira? ¿Solo un juego para ti? Valeria miró a su alrededor, consciente de las miradas curiosas de los transeúntes. Por favor, no hagas esto aquí, susurró. No, Valeria. No fui yo quien lo hizo. Fuiste tú. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo como la distancia entre ellos no era solo física. Con el corazón destrozado, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Valeria en medio de la multitud del mercado. Alejandro caminó sin rumbo fijo por las calles de Toledo, dejando que el bullicio del mercado se desvaneciera tras de sí. La ira y el dolor competían en su interior, cada paso un eco de sus pensamientos. ¿Cómo había llegado a este punto? El amor que había sentido por Valeria ahora se mezclaba con un resentimiento que no podía ignorar. Se detuvo frente a una fuente antigua en una pequeña plaza. El agua brotaba en un flujo constante, un contraste con la turbulencia en su mente. Alejandro respiró profundamente, intentando calmarse. Sabía que no podía quedarse en ese estado de indefinición. Tenía que actuar. Decidió volver a casa antes que Valeria, sabiendo que ella tardaría en regresar del mercado. Al llegar, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir una lista.
Cada palabra que anotaba era como un ladrillo en la construcción de su resolución. Exponer la verdad, recuperar mi dignidad, no permitir que esto me destruya. Miró a su alrededor, notando por primera vez los pequeños detalles que habían marcado su vida con Valeria. Una fotografía de ambos enmarcada en la pared, el florero que ella siempre llenaba con margaritas, su taza favorita descansando en la mesa. Todo parecía parte de una farsa ahora. Un escenario cuidadosamente montado. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Valeria había regresado. Alejandro rápidamente guardó la lista en un cajón y adoptó una expresión neutral mientras ella entraba en la sala. ¿Todo bien?, preguntó ella con un tono casual, dejando una bolsa de compras sobre la mesa. Sí, respondió él, esforzándose por mantener la calma. ¿Qué tal en el mercado? Lo de siempre. Un poco de todo. Valeria sonrió, pero Alejandro no pudo evitar notar el leve temblor en sus manos mientras organizaba las compras. La observó en silencio por un momento antes de acercarse. Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta? Ella se detuvo, mirándolo con cautela. Claro, si pudieras cambiar algo de nuestra relación. ¿Qué sería? La pregunta era aparentemente inofensiva, pero Alejandro buscaba una reacción que delatara sus intenciones. Valeria lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. No cambiaría nada, respondió al fin, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro asintió lentamente, aunque su interior ardía. Sabía que estaba jugando un papel igual que ella, pero esta vez él tenía la ventaja, sabía la verdad. Alejandro sabía que no podía permitirse errores. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada palabra cuidadosamente escogida. Esa noche, mientras Valeria dormía profundamente, comenzó a ejecutar su plan. Encendió su computadora portátil, conectó su teléfono y comenzó a transferir capturas de pantalla de las conversaciones que había descubierto. Cada mensaje era una prueba, cada palabra una pieza más del rompecabezas. Por la mañana, Valeria seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Alejandro, sin embargo, notaba los pequeños detalles, las miradas furtivas hacia su teléfono, los silencios incómodos cuando mencionaba planes para el futuro. Era como si ella también sintiera que algo no estaba bien. Decidió aprovechar la ocasión cuando Valeria anunció que saldría a reunirse con Clara. En cuanto ella cerró la puerta, Alejandro tomó el teléfono fijo de la casa y llamó a Diego, usando un tono casual para no levantar sospechas. Diego, necesito hablar contigo, dijo Alejandro, ocultando su frustración bajo una máscara de calma. Creo que sería mejor en persona. Hay algo que quiero discutir sobre Valeria. La pausa al otro lado de la línea fue breve, pero suficiente para que Alejandro percibiera la cautela en la respuesta de Diego. Claro. ¿Dónde nos vemos? En la taberna del Callejón del Silencio, a las 5. Será rápido. A las 5 en punto. Alejandro estaba sentado en una mesa del rincón más oscuro de la taberna. El ambiente era tenue, con luces cálidas y un aire de discreción que lo hacía ideal para conversaciones privadas. Diego llegó poco después con su típica actitud despreocupada. Pero Alejandro pudo notar la tensión en sus movimientos. No esperaba esta invitación, dijo Diego, mientras tomaba asiento. ¿De qué se trata? Alejandro sonrió, pero sus ojos no mostraban humor alguno. Solo quiero entender algo. ¿Qué significa realmente esta apuesta de la que tanto hablan? Diego se congeló. Por un momento, su fachada relajada se derrumbó. Y Alejandro supo que había dado en el blanco. Diego tomó un largo trago de su cerveza antes de responder. Sus ojos se movían inquietos, evitando el contacto directo con Alejandro. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, con un tono que intentaba ser casual pero que traicionaba su nerviosismo. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos frente a su rostro, sus ojos fijos en Diego como si intentara perforar su máscara. Diego, no estoy aquí para jugar. Escuché su conversación con Valeria. Sé todo sobre la apuesta. Sus palabras eran directas, cortantes, y dejaron a Diego sin excusas. Diego suspiró, finalmente dejando caer la fachada. ¿Está bien? Sí, fue una apuesta. Pero no como piensas. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas para minimizar el daño. Valeria estaba aburrida. Decía que necesitaba un desafío. Algo diferente. Así que apostamos que podría conquistar al hombre más ordinario que encontrara y hacerlo creer en el cuento de hadas perfecto. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. El aire parecía más pesado, y por un momento pensó que perdería el control. Pero se obligó a respirar profundamente, manteniendo la calma. ¿Y todo esto, todas sus palabras, sus promesas? Preguntó con la voz quebrada. ¿Fueron solo parte del juego? Diego lo miró fijamente, como si intentara medir la intensidad del daño que había causado. Tal vez comenzó como un juego. Pero no puedo hablar por Valeria. Quizás las cosas se volvieron reales para ella. Alejandro se levantó abruptamente, empujando la silla hacia atrás. No me interesa lo que ella siente ahora.
Lo único que me importa es que la verdad salga a la luz. Se inclinó hacia Diego, su voz baja pero cargada de determinación. Si no cooperas, asegúrate de estar preparado para enfrentar las consecuencias. Sin esperar respuesta, Alejandro salió de la taberna. Su mente estaba en llamas, pero su plan estaba más claro que nunca. Valeria y Diego no sabían con quién estaban tratando. Alejandro regresó a casa tarde esa noche, la mente aún girando con las palabras de Diego. Aunque la rabia hervía en su interior, sabía que debía mantener la calma. Si quería exponer la verdad, tendría que jugar con inteligencia. Al día siguiente, Valeria se encontraba en la cocina preparando el desayuno cuando Alejandro se le acercó con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera cambiado. Estaba pensando, dijo él, tomando una taza de café, podríamos organizar una cena este fin de semana. Algo especial con tus amigos y los míos. Valeria levantó la vista, sorprendida. ¿Una cena? ¿De qué se trata? Nada en particular. Solo quiero celebrar lo que tenemos, respondió Alejandro, mirándola directamente a los ojos. Su tono era cálido, pero sus palabras tenían un doble filo que Valeria no pudo percibir. Bueno, suena bien. Puedo invitar a Clara y Diego, si te parece. Alejandro asintió, reprimiendo la amargura que el nombre de Diego le provocaba. Perfecto. Durante los días previos a la cena, Alejandro se dedicó a preparar cada detalle con meticulosidad. Revisó las grabaciones, organizó las capturas de pantalla y creó una presentación que expondría cada mentira y manipulación. Este no sería un simple enfrentamiento, sería el acto final de una obra cuidadosamente planificada. Cuando llegó el día, la casa estaba impecable. Alejandro había dispuesto las mesas y decorado el lugar con velas y flores, creando una atmósfera acogedora y engañosamente romántica. Valeria estaba radiante en un vestido rojo, su confianza inquebrantable mientras saludaba a los invitados. Alejandro observó cómo Diego y Clara intercambiaban miradas cómplices al entrar. Saludó a cada uno de ellos con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Todo estaba listo. Cuando todos estaban sentados, Alejandro se levantó con su copa de vino en la mano. Antes de comenzar, quiero compartir algo especial con ustedes. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Valeria lo mirara con curiosidad. Encendió la pantalla del televisor y la sala quedó en silencio. Una serie de mensajes aparecieron, cada uno más incriminador que el anterior. Las risas y comentarios despreocupados de Valeria y Diego resonaron en los altavoces, revelando cada detalle de la cruel apuesta. La expresión de Valeria se transformó de confusión a horror. Clara se llevó una mano a la boca, y Diego se levantó abruptamente, como si pudiera detener lo inevitable. Alejandro terminó la presentación y se dirigió directamente a Valeria. ¿Esto es lo que consideras amor? ¿Un juego? Sus palabras eran afiladas, cada una sentencia. Valeria intentó hablar, pero Alejandro la interrumpió. No necesito tus excusas. La verdad ya está aquí y no hay nada que puedas decir para cambiarla. La sala quedó en completo silencio tras la presentación de Alejandro. Cada invitado evitaba cruzar miradas, incómodos por la tensión que llenaba el ambiente. Valeria se levantó lentamente de su silla, su rostro aún pálido por el impacto. ¿Esto era necesario, Alejandro?, preguntó con una voz débil, su máscara de seguridad finalmente rota. Alejandro la miró fijamente, manteniendo su postura firme. ¿Necesario? No más necesario que lo que tú hiciste. La diferencia es que yo no jugué con tus sentimientos ni con tu dignidad. Valeria miró alrededor de la mesa, buscando apoyo en los demás. Sin embargo, Clara desvió la mirada y Diego evitó sus ojos. Alejandro había expuesto no solo a Valeria, sino también la complicidad de su círculo más cercano. Esto no tenía que terminar así, murmuró Valeria, su voz temblorosa, mientras bajaba la cabeza. Alejandro dio un paso adelante, su tono cargado de emoción pero controlado. Tenías razón en algo, Valeria. Soy un hombre común, pero eso no me hace menos digno de respeto. Y si creías que ibas a salir impune de esto, subestimaste mi fortaleza. Con esas palabras, Alejandro giró sobre sus talones y salió de la sala, dejando a los invitados en un silencio incómodo y a Valeria enfrentando las consecuencias de sus actos. Caminó hasta la plaza cercana, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Sentía el peso de la traición, pero también el alivio de haber recuperado su dignidad. Sabía que su vida cambiaría a partir de ese momento, pero también sabía que estaba listo para empezar de nuevo. Alejandro caminó lentamente por las calles empedradas de Toledo, dejando atrás el peso de la revelación y el drama de la noche. El aire fresco acariciaba su rostro y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar con libertad. Su vida, aunque marcada por una herida profunda, ya no estaba atrapada en una mentira. Al llegar a la plaza principal, se detuvo frente a la fuente, donde tantas veces se había sentado a reflexionar. Las luces de las farolas proyectaban reflejos danzantes en el agua, creando un ambiente tranquilo que contrastaba con el caos que había dejado atrás.
Unos pasos ligeros detrás de él rompieron el silencio. Alejandro se giró y encontró a Valeria, con el rostro aún marcado por la vergüenza y el arrepentimiento. Llevaba un abrigo largo sobre su vestido rojo, sus manos entrelazadas como si buscara algo que la anclara a la realidad. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Alejandro, su voz neutral pero cargada de cansancio. Quería hablar contigo, explicar. Valeria titubeó, buscando las palabras correctas. No quiero justificar lo que hice, pero necesito que sepas que no todo fue una mentira. Alejandro la miró fijamente, dejando que las palabras flotaran en el aire. Finalmente, respondió con calma. Valeria, tuviste muchas oportunidades para decir la verdad, pero elegiste no hacerlo. Ahora, no se trata de lo que fue real o no, se trata de lo que quedó destruido. Ella asintió lentamente, comprendiendo que no había vuelta atrás. Lo siento, Alejandro. De verdad lo siento. Alejandro respiró hondo, dejando que el eco de sus disculpas se desvaneciera en la noche. No se trata de perdonar o no. Se trata de seguir adelante, y yo ya tomé mi decisión. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Valeria sola junto a la fuente. Sus pasos eran firmes y cada uno lo llevaba más cerca de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Mientras se alejaba, Alejandro se permitió una pequeña sonrisa. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que ahora tenía la fuerza para recorrerlo. ¿Cuál fue el momento más emocionante de esta historia para ti? Déjalo en los comentarios. Nos encanta saber tu opinión. Si te gustó, no olvides suscribirte a DoGuys y dejar tu like en este video. Cada historia que creamos está hecha con mucho cariño para inspirarte y emocionarte. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenidos especiales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.